Cuando las redes no cumplen el noble propósito de conectarnos, sino son utilizadas para manipular, controlar y destruir al ser humano, es cuando esto no funciona. Nos complace enormemente presentar a nuestro siguiente expositor, que tiene un gran prestigio y nos va a enriquecer muchísimo. No te enredes, es la conferencia, es el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía política y legal. Tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía teológica y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es profesor en filosofía política, estudios de la familia y bioética. Es autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, en el 2019. The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square, en 2020. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, en el 2021. Y Apaga el celular y enciende tu cerebro, vaya título, 2023. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas en revistas de índole científica, y está en redes súper activo en el mundo entero defendiendo al hombre y defendiendo la grandeza del ser humano. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Me dicen que hay 3.000 personas aquí presentes. Muchas gracias. Desde donde sea que hayan venido cada uno de ustedes, les quiero agradecer enormemente por estar aquí en este congreso para honrar a nuestra Madre del Cielo. Y para mí es un honor también en una ocasión así estar hablando y especialmente hablándoles acerca de mis investigaciones, en especial mi último libro que se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. Hay un tema con la tecnología que nos toca absolutamente todos. A todos, porque en mayor o menor medida hacemos uso de las tecnologías, ¿cierto? Pero hay unas tecnologías muy pequeñas, pero muy poderosas, encerradas en cada uno de nuestros celulares, que son tecnologías supuestamente diseñadas para conectarnos, pero la realidad es que en muchos casos nos están desconectando, nos están aislando, nos están separando e incluso nos están afectando desde un punto de vista neurobiológico en nuestro propio desarrollo cerebral, incluso cuando seamos adultos y ya tengamos el cerebro bien grande y desarrollado. Y lo vamos a ver por qué. Nos está afectando psicológicamente. Obviamente que de manera especial y muy gravemente a niños y adolescentes, y les voy a explicar por qué. Y yo quiero que ustedes salgan de esta conferencia con un deseo realmente de reflexionar cómo las nuevas tecnologías nos pueden estar afectando por una cosa bien importante. Estamos en un congreso mariano y aquí le podemos dar un toque más espiritual y más profundo, porque nosotros como seres humanos somos seres espirituales. Tenemos una naturaleza libre, racional, tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos la capacidad de pensar, de amar, de buscar a Dios, actos puramente espirituales, y no podemos considerar al ser humano como algo meramente biológico, como una realidad material, porque eso sería negar la verdad completa de quiénes somos nosotros como seres humanos. Ahora, hay una verdad teológica muy importante que es uno de los fundamentos que conecta la ciencia con la fe, ¿no? El conocimiento científico con el conocimiento revelado, en el cual no tendría que haber ningún tipo de contradicción. Y es lo siguiente: San Agustín decía que para que una persona reciba la gracia de Dios, ¿y cómo recibimos la gracia de Dios? Por medio del perdón de los pecados, por medio de los sacramentos, por medio del arrepentimiento. Para poder recibir esa gracia de Dios, la naturaleza, quienes somos nosotros como seres humanos, debe estar dispuesta, debe estar preparada. Y un ejemplo clarito: si una persona dice que se arrepiente y quiere seguir a Dios, pero vive una vida que es un desastre, supongamos que es una persona dedicada a los vicios, a la droga, al alcohol, esos vicios van a terminar destruyendo su propia naturaleza, ¿sí o no? Y esa persona va a poder crecer en todo su potencial para manifestar en sí mismo la voluntad de Dios para esa persona.
Posiblemente no, porque esa naturaleza está averiada. Y ciertamente que Dios lo puede salvar y se puede arrepentir, pero esa persona, lamentablemente, por decisiones personales, nunca va a llegar a ser aquel que Dios había querido que sea. Salvo obviamente que Dios por un milagro lo recomponga naturalmente, milagrosamente, lo cual también puede pasar. Pero a lo que voy es que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como católicos, tenemos que prestar atención a todos esos aspectos naturales de nuestra vida que nos disponen para recibir la gracia de Dios. Porque nosotros sin querer podemos estar poniéndole un freno a Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Podemos estar poniéndole un freno al trabajo de la gracia, podemos estar poniéndole un freno a esa misión, ese llamado, esa vocación que Dios quiere para nosotros. Y un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, por diversión y por pereza y por amor a los placeres me dedico a tomar todos los días, tarde o temprano el alcohol va a afectar capacidades humanas que son muy importantes para el desarrollo personal. Tarde o temprano me va a afectar el cerebro, me va a afectar distintos sistemas orgánicos, me va a cortar la vida, me va a envejecer. Y por lo tanto, yo como ser humano, como hombre, no voy a poder entregarle todo a Dios si Dios pide eso de mí. ¿Se entiende? Y ese es el fundamento por el cual nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que comer bien, tenemos que dormir, tenemos que alejarnos del vicio, porque Dios tiene una misión para nosotros, pero como decía San Agustín, la gracia requiere la naturaleza, estar uno dispuesto. Después Dios hace lo que quiere con uno, pero uno de su parte tiene que hacer todo lo posible para que cuando esa gracia entre, yo esté listo y esté preparado. Que básicamente es lo que hicieron los santos, es lo que hizo la Virgen María, ¿no? Ella es el ejemplo máximo, me parece a mí, de quien está totalmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios no es simplemente, me parece a mí, un querer profundo, lo cual es importante. Es clave tener un querer profundo, que Dios venga y haga de mí lo que quiera. Pero yo tengo que estar preparado de en serio, no es simplemente un querer como un deseo. Lo tengo que vivir en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando ese momento llegue, y capaz que ese momento llega todos los días, yo tengo que estar ya preparado. No tengo que esperar que Dios haga un milagro de mí. Porque parece que mucha gente pide eso, ¿no? Que Dios haga un milagro de mí, total. Dios puede hacer milagros, pero ese es tentar la grandeza y el poder de Dios. ¿Y a qué voy con esto entonces? Que todas estas tecnologías, lamentablemente, están afectando nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo cerebral, nuestro desarrollo psicológico, y eso puede ser una especie de obstáculo para aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vamos a empezar con esto. ¿Qué es la tecnología? Cuando yo a la gente en general le pregunto a los jóvenes en las conferencias, ¿qué es la tecnología? Simplemente se reducen a mostrarme un ejemplo de tecnología. La tecnología es el celular, la tecnología es el microondas, la tecnología es esa pantalla donde ustedes están mirando ahora, la tecnología es poder ver esta conferencia por Facebook. Pero sin embargo, la tecnología propiamente hablando, si vamos a definirla, la tenemos que definir como una aplicación del conocimiento para ayudarnos en algo práctico, una especie de herramienta. Pensemos en la persona que tuvo que un día hacer un pozo para plantar un árbol, o tuvo que hacer un pozo para enterrar a sus muertos, y al principio había que hacerlo con la mano o con un palo, hasta que un día alguien tuvo la visión de inventar una pala. La persona que inventó la pala habría que darle un premio Nobel de Física por todo el trabajo que nos ahorró. Y luego, obviamente, que con toda la revolución industrial y con la máquina a vapor, con las máquinas eléctricas, llegamos a lo que es la maravilla de una retroexcavadora. Imagínense si el Tren Maya que están haciendo por aquí lo tuviesen que hacer a mano con pala, como construían las primeras autopistas hace muchísimos años. Ahora tenemos máquinas que nos ahorran un trabajo gigantesco. Entonces, la tecnología es todo aquel tipo de instrumento, de artefacto que viene a ayudarnos a potenciar y perfeccionar cualquiera de los aspectos humanos. Por ejemplo, si una persona no ve bien,
Los anteojos son una tecnología. Si una persona no escucha bien, los audífonos son una tecnología. Si una persona necesita hacer un pozo, todas las maquinarias que tenemos para hacer un pozo son una tecnología que nos ayuda con respecto a la física. Y en ese sentido, la tecnología no es mala, por así decir. Depende del uso que uno le dé, pero viene a ser una herramienta. Y entonces cuando uno cuestiona la tecnología y cuando uno dice, a ver, tenemos que frenar un poco y reflexionar sobre la tecnología y cómo nos puede estar afectando, la mayoría de la gente dice, no, pero espera, si la tecnología, ¿qué tiene de malo? Si la tecnología es una herramienta, ¿cómo vamos a dejar de lado tecnologías que nos ayudan como herramientas? Y ahí está el problema, porque no todas las tecnologías son herramientas. Vayamos al caso de las tecnologías que han sido diseñadas como un instrumento de transformación. Y les voy a poner algunos ejemplos cortitos para que se entiendan. En este momento, en el mundo, tenemos una serie de científicos empecinados en crear un nuevo ser humano sin el concurso de hombre y de mujer. Hay un libro que se los recomiendo, que es muy bueno sobre este tema, un libro de un autor peruano que se llama Miklos Lukács. El libro se llama Neoentes, en referencia a los nuevos seres que quieren crear. Y ahí se explica cómo, por ejemplo, hay ramas de la ciencia como la biotecnología que se unen junto con la inteligencia artificial y muchas otras de estas tecnologías convergentes que se llaman, para, por ejemplo, producir óvulos a partir de material genético de un hombre. ¿Es posible eso hoy en día? Sí es posible, por la bioingeniería. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clarito. Aquí adelante tengo el padre Monseñor Chávez, ¿sí? El gran autor de la Virgen de Guadalupe, y yo le saco un pelo. De ese pelo yo puedo, por inteligencia artificial, generar lo que se llaman células madres, y a partir de esas células madres generar un óvulo. Un óvulo. Y ustedes dirán, pero eso es inmoral, ¿no es cierto? ¿No les parece? Podemos, por ejemplo, a partir de las células de la piel de cualquier señor aquí presente, tomar esas células y por medio de ingeniería artificial las volvemos a un estadio original. ¿Por qué? Porque todos nosotros salimos de una célula original. La célula original es la célula que se formó cuando el espermatozoide de nuestro papá con el óvulo de la mamá se unieron, y esa célula se llama totipotente. Es una célula que después se convierte en todo el cuerpo humano por la división celular. Entonces, esa célula original en el código genético tiene todo lo necesario para realizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo que se puede hacer con la inteligencia artificial es cualquier célula del cuerpo humano regresarla a ese punto original y a partir de ahí generar un corazón, puedo generar orejas, puedo generar órganos que se injertan en cerdos y hacerlos crecer, por ejemplo. De hecho, ya tenemos todas estas técnicas. El año pasado se anunciaron de órganos humanos que los hicieron crecer en cerdos. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que hoy en día es posible crear, y se anunció hace un mes, un poquito menos de un mes, que un laboratorio de Israel había creado los primeros embriones sintéticos. ¿Qué es un embrión sintético? No es un embrión hecho de plástico, ¿no? Sino que es sintético porque es a partir de material biológico, se lo potencia, se crean óvulos y espermatozoides que son artificiales, sintéticos, se unen y se crea un embrión sintético. Ahora, ¿cuál es el problema bioético y el problema teológico y moral? ¿Son personas humanas? ¿Tienen alma? No sabemos. O sea, es un problema realmente serio. Desde el punto de vista teológico, por ejemplo. A ver, voy a plantear algo que todos nosotros conocemos por el catecismo. ¿Cómo se transmite el pecado original? Por la generación. Porque esa persona es generada, concebida, y es ahí como se transmite el pecado original. Por eso la Virgen María es concebida sin pecado original. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la razón teológica de eso? Porque Adán y Eva, al menos una de las teorías de la antropología teológica, tenían el poder de transmitir la gracia.
Eso era la gracia original de Adán y de Eva, y por lo tanto todos nosotros íbamos a nacer en gracia, y con tener un nuevo hijo, ese hijo iba a nacer en ese estado de gracia original. Pero como Adán y Eva pecaron y perdieron la gracia original, en vez de transmitir gracia, ¿qué transmiten? La ausencia de esa gracia, que se la llama pecado original. Por eso nos bautizamos, para perdonarnos el pecado original. Muy bien, y entonces un niño que es creado en un laboratorio por medio de bioingeniería no es concebido. Y entonces, ¿tenemos un niño con pecado original o no? No sabemos. De hecho, es la gran discusión que están teniendo en este momento los teólogos que se dedican a esto. No sabemos, por eso. Y aparte de eso, entonces, si no tiene pecado original, ¿es un niño redimido por Cristo o no? Pues Cristo murió ¿por quién? Por los pecadores, pero si hay alguien que no. Entonces, es un problema ético serio que el mismo Juan Pablo II comenzó a plantear. Aquí tenemos problemas graves porque estamos jugando a ser Dios. Ese es el problema, estamos jugando a ser Dios. Y no solamente que estamos jugando a ser Dios, sino que estamos manipulando al ser humano para que sea imagen y semejanza de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de todos estos intentos de bioingeniería? Crear un ser humano que sirva para ciertos intereses. Con toda la agenda climática y de la Agenda 2030, que es una agenda totalmente anticristiana y es una agenda que deja de lado el valor del ser humano y su dignidad como hijo de Dios, lo que ellos buscan hacer es seres humanos que sean sustentables. Es decir, por ejemplo, hay proyectos que quieren generar niños por medio de bioingeniería en los embriones que tengan visión nocturna. ¿Para qué es eso? Porque si nosotros generamos seres humanos con visión nocturna, ya no vamos a necesitar de luces y ya se soluciona la crisis energética y todo el carbono que derramamos al medio ambiente para tener luz. O por ejemplo, otro intento en la Universidad de Nueva York, el generar niños que sean alérgicos a todos los productos lácteos. Porque de esa manera vamos a solucionar el problema de la contaminación ambiental de las vacas. Porque todos van a ser alérgicos a todos los productos vacunos y vamos a poder seguir el mandamiento de Greta Thunberg de que no podemos comer carne. O veamos toda la agenda de control poblacional que con la excusa de que el ser humano es el mayor enemigo del planeta, no hay que tener hijos. O hay que limitar la población y todas las campañas de aborto, todas las campañas de ideología de género, que todas están relacionadas con eso. Si la agenda del cambio climático es una agenda ideológica puesta para justificar el por qué tenemos que limitar o eliminar al ser humano del planeta Tierra. Es la excusa. Es la excusa. De hecho, los acuerdos de París del año 2015, que fueron los acuerdos donde los países se comprometieron a adoptar la agenda de clima y sustentable y la Agenda 2030, los acuerdos fueron escritos por las corporaciones más grandes del mundo que se dedican al aborto, curiosamente, entre ellas Planned Parenthood. ¿Qué tiene que ver Planned Parenthood con el cambio climático, no? ¿Qué tiene que ver? Muy bien, entonces la tecnología puede ser buena si es una herramienta, pero puede ser muy mala cuando la tecnología apunta a transformar quién soy yo como ser humano. Y es aquí cuando vamos a entrar a una serie de investigaciones que yo las explico en profundidad en el libro que veíamos al principio, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Gran número de investigaciones donde se comprueba empíricamente que el diseño y modo de funcionar del Internet, y cuando hablo del Internet me refiero a las redes sociales, me refiero a los videojuegos, están diseñados de tal manera que estas aplicaciones están cambiando tanto la estructura como las capacidades y funciones del cerebro humano. Y esto es algo bastante grave. ¿Por qué? Porque si yo a una persona le cambio las estructuras y la manera de funcionar del cerebro, esa persona ya no va a tener todo el potencial para funcionar como quien debe ser. Nos puede afectar a nosotros que somos grandes, que ya tenemos el cerebro desarrollado, pero el daño que le pueden hacer en un niño y un adolescente es un daño que parece prácticamente irreparable. No lo sabemos todavía. ¿Y por qué no lo sabemos todavía? Porque los niños y adolescentes en general comenzaron a tener celular en el año 2012. Es ahí cuando se masifican. Han pasado solamente 11 años. Por lo tanto, recién en
15, 20, 25 años, vamos a ver si eso fue irrecuperable o no, o se los destruyó para siempre. Pero para ver la gravedad de esto, vamos a ver esta imagen. Ahora bien, si yo les digo a ustedes que el iPad afecta y daña seriamente la estructura cognitiva del cerebro de un niño, lo lógico sería que hay que esperar hasta que el cerebro de ese niño esté completamente maduro para darle un iPad, ¿cierto? Parecería así. Ahora, ¿cuándo se termina de activar completamente el cerebro de una persona? Porque todos nosotros nacemos con un cerebro que se comienza a formar en el momento de la concepción, las primeras redes neurales, pero sin embargo ese cerebro que ya está formado cuando el niño nace, no se termina de activar completamente hasta una edad que va de entre los 18 a los 25 años de edad. Entre los 18 y los 25 años de edad. Y esto es algo muy importante porque esto nos dice muchas cosas que tienen que ver con la educación. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a enseñar a los niños? ¿En qué momento esos niños van a tener la responsabilidad de hacer algo? ¿En qué momento esos niños van a tener la capacidad de tomar decisiones serias para su vida? Porque todo va a depender si esas funciones cerebrales están activadas o no están activadas. El ejemplo más claro que nos toca vivir en nuestros días. Tenemos campañas que vienen de la Organización Mundial para la Salud y de la UNESCO, campañas que son de imposición de nuevos sistemas educativos. Por ejemplo, lo que se está viviendo en México con la Secretaría de Educación Pública. ¿Y cuál es una de las grandes mentiras, pero mentiras gigantescas que se están imponiendo en México, en Argentina, en Chile, en Perú, Bolivia, donde sea que ustedes vayan con el programa de educación? Que los niños tienen derecho a recibir educación sexual, ¿cierto? Se habla mucho de eso, de la educación sexual. De hecho, Claudia Sheinbaum, ella había dicho hace unos años que los niños tienen el derecho de aprender sobre la sexualidad porque ellos tienen que aprender acerca de que tienen el derecho de consentir y hacer lo que quieran. Y eso lo escuchamos en muchísimos políticos en todo el mundo. ¿Y saben por qué es una mentira gigantesca y se lo inventó de su galera eso? Porque nosotros, para poder consentir, necesitamos tener una función del cerebro activada. Es como que yo les digo a ustedes, para poder ver qué necesitan. Ojos y ojos que funcionen, ¿cierto? Muy bien. El cerebro humano es un cerebro bastante interesante porque ahí vemos en las imágenes de izquierda a derecha. De izquierda tenemos un niño de 5 años. Estos son cerebros normales. El de 5 años se ve bastante amarillo, verde, puntos rojos, ¿no? Apenita que tiene morado atrás, en la parte trasera, al medio tiene otro poquito y al frente apenita. ¿Qué es la parte de atrás? La parte inferior. Esa región cerebral tiene que ver con el autocontrol. Y miren qué interesante, ustedes que son papás y que tienen hijos me van a entender. ¿Cuál es la peor edad? La edad de más violencia de un ser humano. Entre los 2 y los 4 años. Entre los 2 y los 4 años es la edad de más violencia en un ser humano. Es esa edad cuando ustedes le quitan algo al niño y le dan una pataleta, empieza a gritar, empieza a patear, se pone a llorar. Y por lo tanto ustedes tienen una bestia chiquitita que tienen que calmar y enseñarle el autocontrol. Mi mamá me decía que a mí para poder irme a dormir me tenía que meter en agua todas las noches. Me metía así debajo de la ducha hasta que se calme con agua fría. Y ahí me calmaba y me dormía. Parece que tenía mucha energía. Pero lo interesante aquí es lo siguiente, que el niño más o menos entre los 4 y los 5 años de edad comienza a activar esas funciones de autocontrol. Y es ahí cuando el niño puede autocontrolarse y es ahí cuando el niño puede entonces integrarse en otros ambientes sociales y poder sociabilizarse con niños. Miren qué gran verdad esta. Nuestros abuelos, ¿a qué edad mandaban a los niños a la escuela? ¿A los 5 o a los 6? No los mandaban a los 3 días como ahora. Nace el niño a la escuela y eso es un crimen.
Eso es un crimen, porque ese niño tiene que desarrollar sus facultades cerebrales que se realiza principalmente en el hogar con la compañía del papá, de la mamá y de sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque su familia, ese niño lo va a querer incondicionalmente. Si el niño se porta mal y es un diablito el niño, la mamá lo va a querer igual, ¿o no? Y lo va a amar y se va a sacrificar por él. Pero si ese diablito lo mandan a la escuela, los otros niños no lo van a querer, porque en esa edad el principio de sociabilización y el principio de amistad es si me cae bien o no me cae bien. Ya está. Si ustedes a un niño le preguntan, ¿por qué eres amigo de otro niño? Y porque somos amigos. No va a saber explicarle, pero la razón es porque el otro niño no le pelea. Esa es la razón. Si el otro niño no te pelea, vas a ser amigo. Y en cuanto un niño se vuelve problemático, pendenciero, peleador, ¿qué pasa? Todos lo dejan de lado. Y entonces, cuando un niño tiene problemas de sociabilización, lo peor que pueden hacer es mandarlo a la escuela. A ese niño hay que domarlo primero. Porque si lo mandan a la escuela, ¿saben lo que va a pasar? Ese niño va a ser un inadaptado social. Y esto está muy bien estudiado. Está estudiado desde el punto de vista de la psicología social con prisioneros que están en la cárcel por asesinato. Las personas violentas, los que son adultos y son violentos, son personas que en esa etapa del desarrollo cerebral no llegaron a superarla. Y por lo tanto, ante el primer problema en un partido de fútbol, en el estacionamiento, mientras van en el carro, actúan violentamente, no se saben controlar y se descontrolan y terminan matando a alguien y terminan en la cárcel. Son personas que están desadaptadas socialmente. Pero ahí vemos entonces la conexión, y se entiende bien, ¿cierto?, entre las funciones cerebrales y las conductas humanas. Por eso yo siempre decía, sería bueno escribir un libro donde a los padres se les explique todo esto que les estoy hablando del desarrollo cerebral, para después decirle, a ver señora, entre 2 y 4 años, preocúpese en ciertos elementos y ciertas virtudes y conductas de su hijo. No se preocupe en enseñarle física cuántica a ese niño, porque no va a aprender nada. Como esas aplicaciones ahora, ¿no?, que le ponen al bebé y ya supuestamente sale experto en Mozart y Bach y no sé qué más, que es una pérdida de tiempo y un robo de dinero. El niño se tiene que, a medida que uno vaya creciendo, tiene que ir activando ciertas funciones cerebrales. Y por eso la mamá tiene que observar, y el papá también, tienen que observar mucho a sus hijos. Mucho, hay que observarlos y conocerlos en profundidad. Pero aquí viene el problema. Si ustedes están todo el tiempo en el celular, ¿cuándo van a conocer a sus hijos? ¿Saben la cantidad de veces que a mí me pasa de estar viajando, conferencias, y la gente está comiendo en el restaurante, en el hotel, donde sea, y están todos en el celular? Todos. Es algo triste, es algo preocupante. Yo ahora estoy parando en un hotel muy lindo que me han regalado los organizadores, gracias por eso, pero ¿qué veo en los desayunos, en el almuerzo y en la cena? Todos estos turistas, de donde sea que vengan, desde México hasta Estados Unidos, Europa, China, Japón, y están en el momento de la comida con el celular. Veo matrimonios que en vez de pasar ese tiempo, que supuestamente las vacaciones para fortalecer la amistad, el amor, la familia, y todos metidos en el celular. Si en las vacaciones están así, yo no me quiero ni imaginar qué será dentro de sus casas. Viven entre 4 paredes y no se conocen los unos a los otros. Es algo grave. Ahora, vayamos al ejemplo del cerebro. Tenemos un niño de 8 años, después tenemos un niño de 12, ya vemos cómo se va poniendo más morado y se van encendiendo distintas funciones, uno de 16 y luego uno de 20 que casi completito, no está todavía completo, pero casi completito. ¿Por qué le puse a mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro? Porque cuando uno hace una resonancia, una imagen de resonancia magnética del cerebro humano, lo que ocurre es que se encienden, o en el cerebro se encienden distintas luces que me indican si ese sector cerebral está funcionando o no. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerles una imagen de resonancia magnética y mostrarles a ustedes un video que genere mucho miedo. O puedo generar una imagen
o mostrarles una imagen que genere mucho vértigo. Por ejemplo, son experimentos que se hacen. Una persona caminando en el borde de un precipicio. Y ustedes van a ver eso y van a sentir como que están ahí, ¿no? Y les van a empezar a transpirar las manos y los pies. Pero en su cerebro se va a encender una luz que indica que ustedes tienen vértigo. Y yo puedo saber que ustedes tienen vértigo porque se les encendió ese sector cerebral, se les activó. Muy bien, eso es en el caso de un cerebro que funciona completamente. Y a medida que vamos creciendo, el cerebro se va activando de atrás hacia adelante, como podemos ver en estas imágenes, hasta que llegamos a la parte más importante. Todas las partes son importantes, pero hay una que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, que es el lóbulo frontal derecho, porque es ese sector del cerebro que nos ayuda a discernir, a pensar, a razonar, especialmente abstractamente, y nos ayuda a consentir. El acto de la voluntad, el consentir, yo quiero eso, yo hago el acto libre por el cual yo, por ejemplo, hago un acto virtuoso o cometo un pecado. De aquí viene un gran problema con los libros de educación pública. ¿Por qué? Porque se nos habla de que hay que enseñar a los niños que mientras el sexo sea consentido está bien. Pero eso es mentira, porque un niño y un adolescente no tiene la capacidad cerebral para consentir. No la tienen porque ese sector cerebral no está activado. Entonces, pretender que una niña, que un niño, un adolescente, una adolescente de 14, 15 años consienta es un error gravísimo. Y alguien objetará y dirá, pero si mi hijo elige, yo a mi hijo le digo, ¿quieres comer esto o aquello? Y el niño elige, o vamos a este lugar y a aquel otro, y el niño elige. Muy bien, ¿qué pasa ahí? En realidad, cuando se hacen imágenes de resonancia magnéticas en niños y adolescentes que hacen actos de elección, no están usando la sección del cerebro que es la que discierne y que busca razones. Usan del gusto, de satisfacer los gustos, las emociones y especialmente la región que tiene que ver con el placer. Un ejemplo bien clarito a las mamás presentes. No comemos durante todo el día. Estábamos viajando, no había dónde comer. Paramos en un lugar y tienen tacos o tienen helado. ¿Cómo le dicen aquí? Una nieve, ¿no? Y al niño le dice, ¿qué quieres? ¿Taco? Que le va a dar, lo va a alimentar con ensalada, con toda la cosa. O una nieve. ¿Y el niño qué va a elegir? Nieve. Y el otro día se levantan a la mañana y le dan la opción al niño. Supongamos que la mamá es una mamá de esas que le deja al niño hacer lo que quiera y el niño se convierte en un tirano y comienza a manejar a los papás. ¿Qué quieres comer? ¿Lo que te toca de desayuno o nieve? ¿Y qué va a decir el niño? Nieve. ¿Y por qué dice nieve? Y siempre va a decir nieve, ¿no? Y van a pasar 2 meses hasta que el niño explote de comer tanta nieve. Porque hay una cosa importante ustedes, papás, que tienen que aprender. Ustedes le tienen que imponer a sus hijos qué hacer y qué no hacer. No pretendan, como quiere hacer la educación actual, no, que el niño sea libre, que respetarle sus elecciones, su libertad. Mentira. Si el niño tiene una estructura cerebral que les exige a ustedes que decidan por él. Porque si dejan que el niño sea el que decida lo que haga, se va a convertir en un tirano y en un inútil, porque siempre se va a equivocar. Ese es uno de los grandes problemas de la educación moderna. Vamos a países como Estados Unidos o como Canadá, donde la educación es un desastre. ¿Por qué? Porque los niños dictaminan qué se aprende. Y termina siendo un problema gigantesco. Recuerdo en Argentina haber estado dando conferencias hace 2 años y los estudiantes me comentaban que se ha vuelto una tiranía porque cuando los maestros tienen que preguntarle a los niños, a los estudiantes qué quieren aprender, todos dicen educación sexual. Porque no quieren hacer nada, porque no quieren estudiar matemática, porque no quieren estudiar las cosas difíciles y los maestros tienen que acceder porque es un derecho de los estudiantes. ¿Y cuál es el resultado? Que están saliendo totalmente analfabetos de la escuela. No saben leer, no saben escribir, no saben pensar, no saben razonar, no saben comunicarse y eso está pasando en todos lados. Pero uno de los factores que hace que los niños salgan totalmente analfabetos es la tecnología. ¿Por qué? Vamos a ir a estas imágenes. Veamos la imagen de la izquierda del niño de 5 años. ¿Qué problema hay con que a ese niño ustedes le den un iPad? No, pero si va a haber algo bueno, me van a decir ustedes. Le vamos a poner algo que no tenga nada de contenido malo. Es que ese no es el problema. Porque el iPad es una tecnología que sí o sí te transforma la manera de pensar,
y te reestructura tus capacidades cognitivas, no importa la edad que tengas. El celular también, por eso hay que tener mucho cuidado cuánto usa uno el celular, incluso si somos grandes, y vamos a ver por qué. Pero un niño, ese niño se está portando mal y la mamá, por pereza, por cansancio, porque el marido está con el celular todo el día, entonces dice, no, todo el trabajo me carga a mí, le dan un iPad al niño. Y listo, se liberan de la maternidad, de la paternidad, de la responsabilidad. La niñera virtual. Y cuando le dan la niñera virtual a ese niño, aquí viene el gran problema desde el punto de vista cerebral. Ese cerebro que ven ustedes ahí es un cerebro que no está diseñado para procesar la cantidad de imágenes, de luces, de colores, de cambio de escenas, de música, de sonidos, de todo. Es un cerebro hipersaturado. Y por lo tanto, para que ese cerebro pueda procesar, porque no está diseñado para eso, para que ese cerebro pueda procesar toda esa información, sí o sí, pero sí o sí, aquí viene el problema, tiene que comenzar a neutralizar otros sectores cerebrales que son claves para su desarrollo. ¿Y qué pasa con los otros sectores cerebrales? Como se les quita la energía, lo que se ha descubierto es que se terminan atrofiando. Y esa es la razón por la cual los niños y adolescentes que están en el celular hoy en día no pueden prestar atención, no pueden enfocarse, no tienen memoria, no pueden leer, no pueden expresarse, no pueden ni siquiera escribir. Y en cuanto intentan hacer algo, se frustran. Se frustran. ¿No saben ustedes la cantidad de maestras aquí en México, en este país, en los días que llevo dando conferencias, que después me comentan a la salida que sus alumnos no pueden ni siquiera completar un trabajo de 2 o 3 oraciones porque no tienen creatividad y se bloquean mentalmente? Porque el Internet les ha transformado la manera de pensar. Ante cualquier pregunta que hace la gente, en vez de ponerse a pensar la respuesta, ¿a dónde va? A Google. Y por lo tanto, todos terminamos siendo manipulados por Google, porque ¿cómo sabemos que lo que nos dice Google es verdad? Y después vienen los fact-checkers, los que chequean las noticias y te imponen un relato y terminas siendo una persona totalmente manipulada. Entonces, aquí viene lo grave. Tenemos niños de 12 o adolescentes de 13, de 14, de 15 años que tienen el cerebro de un niño de 8 o un niño de 5. Ese es el problema. Estamos viendo toda una generación de niños que tienen un retraso en el desarrollo neurobiológico por culpa del celular, de las tablets, de los iPads. Y mientras más chiquito ese niño, peor el daño neurobiológico que le están haciendo. Peor. Y esto es algo grave. Porque son niños que tienen capacidades cerebrales que están siendo atrofiadas. Cuando vemos el cerebro de la izquierda, es un cerebro que no está preparado para ver ningún tipo de información. ¿Cuántos minutos debería ver un niño? ¿Cuántos minutos de pantalla debería pasar un niño de 6 años o hasta los 6 años por día? 0. 0. Un niño menor de 6 años no debería ver nada, absolutamente nada en una pantalla. Yo les voy a ser sincero, porque si yo les dijese, bueno, fíjense, le estaría mintiendo. La verdad a veces es demasiado directa y dura, ¿no? Pero es la realidad, porque la verdad nos hará libres. Y a partir de ahí se recomiendan incrementos de 5 minutos, o sea, nada. Es mejor que no vean nada y se acabó. Y no pasa nada. ¿Qué pasa si un niño no tiene un celular o un iPad? ¿Qué pasa? Miren, yo en mi vida jamás he tenido un televisor en mi casa, nunca. En mi casa nuestros padres nos criaron sin televisor. Nunca tuvimos televisor. ¿Y saben de qué me perdí? De nada. Ah, pero no vio las noticias y mejor no me pudieron manipular nunca. Ahora yo veo las noticias en el aeropuerto donde sea y me di cuenta de dónde están mintiendo. Porque te da una libertad que ustedes no se imaginan. Y el hecho de no ver pantallas tiene un efecto muy grande al momento de poder aprender ciertas habilidades que tienen que ver con la memoria, con la lectura, con la capacidad de expresarse. Por ejemplo, personas que pasan mucho tiempo en pantallas no pueden leer libros. ¿Pero por qué no pueden leer libros? Porque la pantalla hace una especie de efecto contrario. Mientras más pantalla, más se afectan los sectores cerebrales que tienen que ver con la lectura y la procesación de información leída. Con razón la gente no puede leer si se la pasan en el celular.
Fíjense ustedes, intentan concentrarse en algo e inmediatamente a dónde se les va la cabeza, a ver si me entró un mensaje por el celular. A ver si en el celular, a ver si alguien me escribió. No, voy a entrar a ver un mensaje y me quedo media hora en el celular. Un consejo que les puede servir mucho. Porque uno de los mecanismos de adicción que se generan por medio del celular tiene que ver con las notificaciones. Si ustedes me preguntan, ¿las notificaciones son buenas o son malas? Son muy malas. Son muy malas. Como ejemplo personal, yo todas las notificaciones de todo las tengo silenciadas y ni siquiera me aparecen. De tal manera que yo voy al email cuando yo digo que es hora de ir al email, porque me lo propuse así. O voy al WhatsApp porque me llegó la hora de ahora sí puedo en mi horario. Pero no quiero que el teléfono me termine esclavizando a mí y controlando. Porque las notificaciones han sido diseñadas, especialmente en el caso de Facebook. El botón del me gusta es un mecanismo de adicción y fue puesto a propósito como un mecanismo de adicción. ¿Por qué? Porque estas plataformas, ellos generan dinero en la medida en que ustedes pasen tiempo dentro de la plataforma. Por lo tanto, mientras más tiempo pasan ustedes ahí, ellos más datos pueden recolectar, especialmente relacionado al reconocimiento facial y su reacción ante distintas imágenes que ven, porque la cámara delantera te está grabando todo el tiempo y las cámaras delanteras reconocen 30.000 puntos faciales que luego analizan las emociones para tratar de descifrar nuestra constitución psicológica. Y de esa manera ellos saben qué funciona o qué no funciona para convencernos. Y eso se comercializa y se paga mucho por eso. Y entonces Facebook, como la gente pasaba tanto tiempo en el celular, necesitaban recolectar toda esa información por medio de la inteligencia, por medio del reconocimiento facial, que también está instalado en supermercados, está instalado en los Costcos. Ustedes pueden ir al Costco, se van a parar enfrente de un micrófono y van a ver el micrófono, qué bonito micrófono, y van a ir después a Instagram y les va a aparecer propaganda de dónde comprar micrófonos. Porque los sistemas de inteligencia artificial reconocen quién es la cara, lo asocian inmediatamente a un perfil y le empiezan a bombardear. ¿O no les ha pasado a ustedes de hablar con alguien sobre un tema y van al celular y de repente les aparece todo lo que hablaron? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, las redes sociales necesitan que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo posible y para eso han generado mecanismos de adicción. Y aquí viene el tema. Cuando Facebook se dio cuenta que necesitaban generar mecanismos de adicción, ¿a quiénes contrataron? A ver, si ustedes tuviesen que contratar a alguien para generar un mecanismo de adicción, ¿a quién contratan? En un lugar me dijeron al Chapo. Contratan a psicólogos, ¿no? Que estudian la adicción. Y un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford trajo una teoría muy interesante que es la teoría conductual de un psicólogo muy conocido, un psicólogo conductual de los años de la segunda mitad del siglo XX llamado Skinner. Skinner se hizo famoso porque él volvió adictas a las palomas. ¿Cómo las volvía adictas? Porque las metía en una caja donde tenían que picotear botones y a medida que picoteaban botones caía un grano de comida. Pero él se dio cuenta de que no siempre tenía que caer un grano de comida. Entonces la paloma iba y picoteaba y no caía nada, picoteaba de vuelta y no caía nada, picoteaba de vuelta y caía un grano, ¡ay, cayó un grano! Y después iba a picotear de vuelta y se dio cuenta que tenía que ser de una manera irracional, es decir, no tenía que ser cada 2 picotazos un grano, porque ahí la paloma se daba cuenta y le agarraba la fórmula matemática y entonces era impredecible. Y por lo tanto las palomas se volvían locas y empezaban a picotear y les salía un grano. Y picoteaban y a veces les salía ahí nomás, a veces les salían 2, a veces les salían 5, pero no había que hacerlo demasiado lejano porque si no se aburrían y las volvía viciosas. Es decir, podían estudiar en el cerebro de la paloma cómo le cambiaba la estructura. ¿Por qué? Por una hormona llamada dopamina. La dopamina es la hormona del placer y es la misma hormona que nos hace adictos a la heroína y a la cocaína, por ejemplo. Y es la misma hormona que nos hace adictos a las redes sociales. Ahora, algo realmente preocupante. Cuando tenemos un niño o un adolescente que está enviciado con las redes sociales porque está adicto a un videojuego, yo conozco casos de personas que juegan videojuegos 24, 25, 30 horas seguidas. O sea, casos de adicción clínica.
casos graves, que hay muchas familias que después me han contado, eso pasó con mi hijo, que no se podía salir del celular todo el día. Ahora, cuando le observamos el cerebro a esa persona adicta, ¿saben cuál ha sido la mayor sorpresa de los especialistas en adicciones? Que tienen el mismo cerebro de una persona adicta a la heroína. Hay niños en este momento que tienen el mismo cerebro de una persona adicta a la heroína, con daño tremendo, daño cerebral tremendo. De hecho, hay clínicas para la adicción al celular. Hay clínicas para la adicción a TikTok, a Instagram, a Facebook, a videojuegos en los Estados Unidos y en Canadá. Es algo realmente lamentable, pero eso no significa que solamente allá están enviciados. ¿Cuánto tiempo en promedio pasan los adolescentes en el celular en México? ¿Cuánto tiempo? 9 horas al día. 9 horas. Y una mamá a mí me dijo, no, pero si mi hija no pasa tanto tiempo en el celular, pasará 3 como máximo. Y yo le dije, señora, usted lo que va a hacer es, va a abrir el celular de su hija, se lo va a pedir, y luego una vez que lo abre va a hacer a la izquierda, y cuando hace a la izquierda ahí le va a aparecer el uso. Y la señora abre y le salió 11 horas. Su hija. Y yo le dije, bueno señora, lo que va a hacer ahora es fijarse qué horas. Porque claro, mientras usted está 3 horas con ella a la tarde y está 3 horas en el celular. Y la señora se fijó y todos los días su hija usaba indefectiblemente el celular entre las 11 y las 4 de la mañana. Todos los días. Pero tenía que ir a la escuela a las 7, ya estaba en la escuela. Entonces, ¿esa niña cuándo dormía? No dormía nunca. Y eso está pasando con cantidad de personas hoy en día que no están durmiendo. Ahora, ¿cuál es el problema con el no dormir? El problema con el no dormir es que comenzamos a tener un montón de problemas psicológicos, especialmente comenzando con la depresión. Tenemos toda una generación de niños y adolescentes que están deprimidos. Y nosotros generalmente no asociamos la depresión a niños pequeños o adolescentes. La depresión es para los viejos que se jubilaron, que ya sus hijos están todos fuera de la casa, ya no saben qué hacer de su vida, dejaron de trabajar. No, los niños y los adolescentes están teniendo depresión en números gigantescos. Lo que pasa es que se manifiesta de otra manera. Los síntomas de depresión adolescente y de niños se manifiestan por la irritabilidad. Niños y niñas y adolescentes que se enojan por cualquier cosa. Eso es el primer signo de depresión. Pensemos en un niño que está con el iPad y ustedes se lo quitan. ¿Qué le pasa al niño? ¿Cómo reacciona? Ahí tenemos un grave problema, porque si ese niño dice, ah, sí, mamá, está bien, listo, perfecto. Pero si ese niño les hace un berrinche, se enoja, grita, de hecho hay videos donde los niños empiezan a romper todos, ahí hay un serio problema psicológico y posiblemente ese niño, si rompe las cosas, sí o sí, necesita tratamiento clínico. Es más, necesita muchas veces internación. Necesita ser sacado de ese medio ambiente para que sus redes neurales vuelvan a reconectarse sanamente, porque es el mismo tratamiento para adictos a la heroína o adictos a la cocaína. Un tratamiento por el cual sus redes neurales vuelven a regenerarse como eran antes, y por eso algunas personas tardan 1 año en una clínica, hay personas que tardan 3, hay personas que se quedan ahí para siempre. Entre paréntesis, ¿saben ustedes cuál es uno de los mejores métodos para sacar a alguien de una adicción y rehabilitarlo? Hay un método creado en los Estados Unidos que está basado en la regla de San Benito Abad, la regla de los monasterios. De hecho, yo he tenido la oportunidad de visitar esos centros de adicción y es un monasterio. Tienen horario de levantada, horario para trabajar, horario para esto, para aquello, y es todo en silencio. No pueden hablar. Ni entre ellos, tienen momentos, es el mismo horario de un monasterio, se los copió. ¿Por qué? Porque es un método que trabaja mucho en el autocontrol y esa fuerza de control y fuerza de voluntad es lo que hace que el cerebro vuelva a regenerarse para poder superar una adicción. Muy bien, entonces la inmersión en el mundo virtual induce a cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Basta con que sus hijos jueguen por 6 semanas a un videojuego para que se produzcan reducciones significativas de la materia gris en la corteza orbitofrontal.
algo que es ocasionado también por el uso excesivo de las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa si se le reduce la materia gris de la corteza orbitofrontal? No es como que digo, oh, se me cayó el pelo, me quedé calvo. No. ¿Por qué? Porque la materia gris está compuesta de neuronas que una vez que se destruyen, por eso se reduce el cerebro, no se regeneran más. Y por lo tanto vamos a tener a jóvenes y niños y adolescentes con problemas neurocognitivos para toda la vida, salvo que venga Dios y le haga un milagro. Pero entonces vamos a tener a personas funcionalmente inútiles. Y esa es una de las razones por las cuales muchos jóvenes hoy fracasan en todo, no perseveran en nada, abandonan ahí nomás ante la primera dificultad, porque tienen serios problemas neurocognitivos causados por el exceso de videojuegos y de internet. Esto es algo preocupante. Y esto es algo que lo podemos observar empíricamente. ¿De qué manera? Muy bien, hay un estudio que salió publicado en enero de este año, muy interesante porque durante varios años siguieron grupos enormes de jóvenes y de niños que empezaron cuando eran niños, que usaban el celular, especialmente de redes sociales y videojuegos, y grupos de niños que no tenían nada de pantalla en la casa. Entonces, encontraron a muchas familias homeschoolers, familias que en la casa tenían mucha conciencia del tema de las pantallas y le dijeron, vamos a hacer un experimento porque sus hijos son tecnológicamente sanos, no están siendo influenciados por la pantalla. ¿Y qué descubrieron? Que ya a los 12 años los niños que usaban de redes sociales tenían problemas neurocognitivos severos. ¿Y los otros niños qué problema tenían? Ni uno. De hecho, el estudio fue publicado en enero de este año porque ya todos cumplieron la mayoría de edad. Se les hizo un seguimiento por 6, 7 años y resulta que los jóvenes que usaban de celular, especialmente de Snapchat, de TikTok, de Instagram, tenían problemas de desarrollo neurocognitivo bastante serio. Había una especie de retraso en el proceso de maduración del cerebro. Y en cambio los otros niños que tenían mucho más tiempo en familia, sociabilizando, jugando, haciendo deportes sin pantallas, tenían un desarrollo cerebral normal, totalmente normal. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Si ustedes quieren tener hijos normales, ¿qué tienen que hacer? 0 pantallas. Ahora, si quieren tener hijos inútiles, si quieren tener hijos que no sirvan para nada, si quieren tener hijos fracasados, que tengan problemas psicológicos, problemas emocionales, denle en el iPad, no hay problema. Listo, désenla. Pero después no vengan a echarle la culpa a nadie, porque yo se los advertí. Y saben a mí cómo realmente me duele cuando veo a familias que ahí nomás el niño, el iPad. El otro día en el avión, atrás mío venía una señora con su niña chiquitita, debe haber tenido 3 años máximo, y tenía un iPad que ni lo podía cargar ella. Yo nunca había visto un iPad tan grande, yo no sabía que existían unos iPads así más o menos. Y la niña pobre ya ni lo podía cargar. Eso es algo realmente serio. Porque esa mamá me va a decir, pero si mi niña no ve nada malo. Primero, es mentira eso que no ve nada malo, porque ahora hasta el Paw Patrol tienen personaje no binario. Ahora te meten ideología de género hasta en la sopa, el personaje que es lesbiana, la otra es gay, el otro que no sabe lo que es, está en todos lados, ¿o no? Disney ya no se puede ver, lamentablemente, es una fábrica de ideología. Pero por otra parte, incluso si fuesen cosas buenas, las series animadas modernas tienen tantas luces y tienen tantos colores y cambios de escena que producen daños cerebrales. De hecho, se dice que de todas la más peligrosa por las imágenes es Bob Esponja. Salió un artículo científico publicado así, literalmente, Bob Esponja te hace más estúpido. Así se llama el artículo científico. Y salió en una prestigiosa revista científica de Inglaterra, Science. Porque ellos demostraban cómo el cambio de luces y de imágenes reducía la materia gris en niños y neutralizaba muchas funciones cognitivas, porque es tanta la energía que necesita ese cerebro que el niño no puede procesar eso. Es algo grave. Entonces, ¿cómo está afectando? Los principales cambios cerebrales, la capacidad de prestar atención, por eso los niños y jóvenes no se pueden concentrar, pero nos puede pasar a nosotros también. Los procesos de la memoria y la capacidad de almacenar y valorar conocimiento están siendo neutralizadas. Un ejemplo clarito, ¿cuántos números de teléfono se acuerdan ustedes ahora?
Pero yo les aseguro a los que son bien grandes aquí, cuando eran niños se acordaban de toda la familia, de los primos, del vecino, del abuelo, del amigo, ¿o no? ¿Y qué pasó ahora? ¿Se acuerdan? Y algunos dirán, no, porque lo tenemos en los contactos, ya no hace falta. Sí, pero antes lo teníamos en la libreta, no hacía falta tampoco y nos acordábamos. Eso es porque el uso excesivo del celular está neutralizando funciones que tienen que ver con la memoria para acordarse conceptos y acordarse números. Otro tipo de memoria que está siendo afectado es la memoria espacial. La memoria espacial es la memoria que tenemos para poder movernos, la memoria tridimensional, para ir de la cocina a la mesa, para ir de la mesa a la habitación y al baño, pero es la memoria que nos sirve para manejarnos dentro de la ciudad donde crecimos. A mí me parece realmente preocupante que personas que, por ejemplo, se movían en su ciudad de origen como si nada hace 20 años, ahora para ir a cualquier lado tienen que poner el GPS porque no saben cómo llegar. ¿Pero por qué es eso? ¿Es porque son perezosos? No, es porque de hecho el Internet le está afectando esos sectores cerebrales y ya no se acuerdan cómo llegar. Me pasó hace poco, cuando estuve el año pasado aquí, llegué al aeropuerto de Mérida y nos fue a buscar una persona que no me supo explicar en dónde estaba el aeropuerto en relación a la ciudad. Y le dije, pero bueno, a ver, si miras en el mapa, arriba, a la derecha, a la izquierda, abajo, no sabía. Y yo dije, bueno, capaz que la señora acaba de venir a Mérida, que mucha gente, ¿no es cierto?, se va para Mérida a vivir. Y resulta que la señora había vivido ahí toda la vida y no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque su memoria espacial había estado afectada. De hecho, ella me confiesa que ya no se puede mover por Mérida sin tener un mapa. Siendo que Mérida no es complicado, porque es una ciudad media perfecta, ¿no es cierto?, cómo está diseñada. Es bastante fácil, y además es con números las calles, más fácil todavía, ¿no es cierto? Después del 1 viene el 2, el 3, el 4 y el 5 y así, ¿no? Pero hasta eso ha perdido la gente. Y el otro tema son los procesos de socialización. Los jóvenes están perdiendo la habilidad de comunicarse hasta el punto de que para comunicarse entre ellos se mandan textos. Se mandan textos porque no pueden decir las cosas de frente. No pueden. Por ejemplo, al momento de formar familia, ¿ustedes cómo se conocieron los esposos y esposas aquí presentes? En contextos sociales, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día los jóvenes tienen vergüenza de conocer a alguien en el contexto social. Lo tienen que conocer virtualmente primero. Y tiene que ser una conexión virtual para luego dar ese paso, si es que se animan, de encontrarse físicamente. Esto es un gran problema porque hoy en día los jóvenes no están formando familias por una imposibilidad de sociabilizarse, que tiene que ver con esto. Muy bien, vamos a saltear porque ya se me acaba la hora, pero quiero mostrarles estas imágenes. Miren, desde que se hicieron populares los celulares, en el año 2012, explotaron los números de depresión en adolescentes. Y lo peor de todo es que no ha tocado techo, es decir, sigue subiendo y subiendo y subiendo. En todos lados, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Japón, en la sociedad en la que se mire. ¿Y cuál es el único factor en común que ocurrió a nivel mundial en el año 2012? Al menos el único que se haya encontrado. Las redes sociales, los celulares, porque en el año 2012 se inventa la aplicación. El tener aplicaciones de redes sociales en el celular. Y va aumentando a la medida en que surge Instagram y después sale Snapchat y después sale TikTok y después saldrá quién sabe qué otras redes sociales que están afectando seriamente a los adolescentes. Miren esto, cómo explota a partir del año 2012 los problemas de suicidio, una de esas rayas de suicidio, los problemas de autolesiones, los problemas de episodios depresivos mayores, es decir, con más de 3 días de internación clínica, los problemas de trastornos alimentarios. Una de mis hermanas, que es médico en Argentina, trabaja en emergencia y ella me cuenta que recibe hasta niños de 7 años con bulimia y anorexia. Vienen en condiciones deplorables que los tienen que internar. Y no estamos hablando de gente humilde, estamos hablando de clase media alta, que cuando ella comienza a tener un diálogo con las mamás o con los niños, ¿cuál es el factor? Se la pasan todo el día en TikTok
Y los niños terminan confesándole a mi hermana que están haciendo un challenge de TikTok, porque se los exige TikTok para poder avanzar de niveles. Y van poniendo fotos, y las niñas y adolescentes van poniendo fotos en TikTok mostrando cómo van perdiendo peso. Hay tutoriales en TikTok para niñas para ocultarle a sus padres que no están comiendo, cómo hacer para perder de peso, perder 5, 10, 15, 20 kilos. Y claro, mi mamá pesa a esos adolescentes, mi hermana, perdón, pesa a esos adolescentes y niños, y son todos niños con trastornos alimentarios severos que hay que internarlos. Todo por TikTok. Tengan cuidado con eso, con los adolescentes. Autolesiones en adolescentes. Han explotado las autolesiones, incluso en varones, que antes no se veía, especialmente entre los 13 y los 17 años. Miren esto otro. Cuando tenemos toda una generación de adolescentes con depresión, con problemas de autoestima, con problemas de sueño, problemas de soledad, problemas de interacción social, lo que se sigue es que tenemos jóvenes totalmente vulnerables a la ideología de género. ¿Por qué? Porque para que se genere el trastorno de identidad personal, se tienen que dar una serie de trastornos. Nadie viene y dice, yo soy un niño trans, por ejemplo, un adolescente trans, yo me autopercibo como jirafa. Eso no viene solito. Eso viene acompañado de una serie de psicopatologías muy graves, entre 3 y 5 o más psicopatologías. Entonces, si una chica viene acá, ustedes me la traen y dice, mi hija se autopercibe como varón, de entrada ya va a parecer rarísima socialmente, no va a saber sociabilizarse. O sea, de entrada lo máximo que va a hacer es mirar así para abajo. No saben comunicar. Y va a llevar una máscara, esa segurito, 100%. Porque se esconden. La máscara ha servido para esconderse detrás de esa identidad, de ese miedo de mostrar su identidad. Van a tener depresión, van a estar cortadas. De hecho, yo le digo, a ver, mamá, levántele aquí el estómago. Y están todas cortadas. Eso 100% no me falló jamás. Problemas de autolesiones, el uso del celular totalmente excesivo, totalmente adictas a TikTok, totalmente adictas a influencers que las convencen de que tienen un cierto diagnóstico. Entonces ahora es común encontrarse en chicas que dicen soy autista. ¿Por qué? Porque lo vi en un TikTok. Pasa. El autodiagnóstico. O tengo un trastorno de la identidad de género. Soy trans, o soy queer, o soy no binario. Porque claro, el tiktokero dijo que si te pasa esto y esto y esto, ya estás atrapada en el cuerpo equivocado. ¿Y cuáles son las consecuencias gravísimas de esto? Que han explotado las clínicas del año 2014, donde habían 2 nomás en Estados Unidos. Miren esto. Algunas de estas clínicas son de Planned Parenthood, porque Planned Parenthood se está dedicando al negocio de las clínicas. Algunas de estas son clínicas móviles, las que son con punto naranja. ¿Por qué? Porque si los papás se llegan a oponer, entonces van directamente a las escuelas a hormonizar a los niños. Y hay estados y países como Canadá donde no hay ninguna obligación de decirle a los padres. Y si los padres se oponen a la hormonización de sus hijos, en Canadá hay penas de 5 años de cárcel y le quitan la patria potestad a los padres. Acaba de pasar en California. En California han anunciado donde los padres que se opongan a la hormonización de sus hijos van a perder la patria potestad. Y no crean que esto no va a llegar a México, porque ¿quién propone eso aquí en México? Esa agenda tal cual. Una señora llamada Claudia Sheinbaum. Esa es la agenda de ella. Y es algo preocupante, ¿no? Es algo preocupante porque esto se impone aquí políticamente. Vamos a terminar entonces con esto. Simplemente es algo que se profundiza muchísimo más en mi libro, pero aquí en pantalla yo les voy a dejar mi contacto por si ustedes quieren aprender mucho más de estos temas, especialmente invitarlos al canal de YouTube donde hablo de cuestiones de formación que les va a servir a ustedes como papás para el mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y más difícil que nuestros antepasados, porque si bien ellos tuvieron problemas, no existía el celular, no existían las redes sociales, no existía la ideología de género, no existía la Secretaría de Educación Pública que viene a destruir la mente y el corazón de los niños. Por eso agradecerles la presencia, agradecerles a los organizadores y espero que salgan de esta conferencia con ese deseo de reflexionar de verdad, porque como decía San Agustín, la gracia supone ¿qué cosa? La naturaleza. Y de nuestra parte tenemos que hacer lo posible. No le pidamos milagros a Dios, porque ciertamente que los puede hacer, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esta vida que Dios nos dio de ser la mejor persona que podamos ser. Muchas gracias.